Bendiciones, bendiciones. Una vez más aquí listo para compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Donaldo Rodríguez. Hoy seguimos estudiando la redención del primogénito y hoy vamos a seguir con la primogenitura de David. Vamos a ver por qué Dios escogió a David por encima de Jonatán y vamos a desarrollar esa historia. Ok, vamos a continuar con la redención del primogénito. Vamos a ver la primogenitura del rey David. Y nosotros sabemos que poco se ha dicho de la niñez del rey David. Solo se dicen cosas como que él cuidaba las ovejas. Pero nosotros, para entender y descubrir lo oculto del nacimiento o de la niñez del rey David, tenemos que leer la historia. La palabra dice en el Salmo 119, 160 que la sumatoria de tu palabra es la verdad. Entonces vamos a leer, a extraer unos versículos bíblicos y vamos a saber por qué Dios reconoció la primogenitura de David. Amén. Entonces, para comenzar, vamos a leer 1 Samuel 16, 1, 13. Dice lo siguiente: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra lavacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Recuerde que cuando el pueblo de Dios, después de los jueces, el pueblo quiso un rey. Dice la palabra que Saúl pasaba por encima, o sea, se sobresalía casi por encima de los hombros del resto del pueblo. Amén. Entonces dice: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama. Y él dijo: tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son esos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Entonces dice la palabra: y Samuel tomó el cuerno del aceite, ¿sí?, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Entonces recuerda que cuando ungieron al rey Saúl, cogieron una redoma, ¿cierto? Una vasijita y lo ungieron. Pero esta vez viene de un cuerno, porque el cuerno es algo natural. Y dice que lo ungieron mejor dicho, era para marcar la diferencia de lo que, cómo ungía al pueblo, ¿sí?, de algo normal, de algo natural, de algo que ellos habían hecho, que era una redoma, a algo que venía del cuerno de un animalito. Entonces eso indicaba que
que Dios lo había escogido y lo había llenado de su espíritu. Y así pasó con nosotros. Nosotros cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, o cuando recibimos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, nosotros pasamos a ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces dice, y Samuel se volvió a Ramá, ¿cierto? A las alturas. Acuérdense que la palabra Ramá quiere decir alturas. Entonces de este pasaje nosotros tenemos que contestar 3 preguntas para poder entender esto. Primero dice, y ven, donde dice, y ven te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me ha provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, ¿me mataría? Entonces la primera pregunta ahí sería, ¿por qué Samuel tenía miedo que Saúl lo fuera a matar? ¿Cierto? Al buscar el sucesor de la casa de Isaí, si el capítulo anterior nosotros mismos habíamos dicho que Dios le había desechado a él a Saúl como rey. Entonces nosotros tenemos que ver primero que en el capítulo 15 de 1 Samuel vemos que Dios mandó a Saúl a matar a todas las amalecitas, dijo que acabara con todo el mundo, hasta con los animales, pero vemos que Samuel hizo lo que él quiso, ¿sí? Él vino y trajo a Agar, dice que el pueblo trajo lo mejorcito que había encontrado, dice que de lo mejor del anatema, ¿sí? De lo mejor del anatema lo trajo, dice dice las primicias del anatema, dice la palabra, para ofrecer sacrificios a Dios. Dice que había traído eso y Dios no la había mandado a hacer eso. Dios le había mandado a que obedeciera su palabra. Por eso Samuel le dice, Dios se complace más de los holocaustos y víctimas como obedecer la palabra de Dios. Entonces así le pasó a Caín. ¿Se acuerda cuando Dios a través de Adán, que Adán le había enseñado cómo era el perdón a través de la muerte de un animalito, en este caso un cordero, le enseñó cómo era el perdón a través del derramamiento de la sangre, y vemos que Abel trajo lo mejor del rebaño, más Caín vino y trajo lo que quiso, trajo lo mejor de la tierra. Nadab y Abiú, ¿se acuerdan que ellos trajeron también fuego extraño? Porque acuérdense que el fuego tenía que traer, que se presentaba en el tabernáculo, como he dicho, en el lugar santo, tenía que tomarse desde el altar de bronce. Se tomaba con una pala, se traía las cenizas y se presentaba. Pero me imagino que ellos, dice la verdad, que estaban borrachos y todo eso, y hacían cosas que no tenían que hacer, y pues murieron, porque el fuego tenía que ser de ahí. Mínimo trajeron de un barbecue, trajeron el sacrificio, la ofrenda, ¿no? Pero vemos que Dios no quiere sacrificio, holocaustos. Y yo sé que muchas religiones, o todas las religiones, quieren agradar a Dios con actos, y a Dios no se agrada con actos, Dios se agrada con obediencia. En 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos a idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El otro punto que tenemos otra pregunta que tenemos que contestar no es donde dice, y luego que Él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo? ¿Acaso tenían miedo de algo que estaban ocultando y pensaban que venía juicio contra ellos y contra Isaí? Pues ahorita la vamos a contestar. La otra pregunta es donde dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y aquí la pregunta es, ¿por qué Isaí ocultaba a David? ¿Y por qué lo mandó a cuidar sus ovejas si ese era un trabajo peligroso? En ese tiempo el que cuidaba las ovejas eran los hermanos mayores. Y la otra también porque dentro de esta podemos decir cómo un padre no se acuerda de todos sus hijos. O sea, cuando Isaí le dice que traer a sus hijos, ¿por qué trajo a unos y al otro no? Entonces esa vamos a contestarla con lo siguiente. En el Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
Entonces, pues nosotros, a nosotros siempre nos han enseñado que esto viene, que es el pecado de Adán y Eva, que es el pecado que nosotros traemos y todo esto, pero para mí hay algo que el rey David estaba poniendo en contexto, porque él dice, he aquí, maldad he sido informado. Para mí hubo una maldad y que pues obviamente vamos a sustentar eso. Entonces, para saber qué fue lo que pasó, ¿sí? Porque nosotros podemos traer también el contexto y podemos también traer esa idea de que ese pecado de Adán y Eva, pero también podemos pensar que hubo una maldad entre el padre y la madre de él, algo pasó, algo ilícito. Pero para eso vamos a leer la palabra y a través de la palabra vamos a contestar esas preguntas. En el Salmo 69, 7, 8, mira lo que dice. Aquí esto nos va a abrir más el conocimiento y entender por qué fue lo que pasó con él. Dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Aquí la palabra confusión es burla, es afrenta, ¿no? Extraño he sido para mis hermanos. Mira lo que está diciendo. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Aquí tenemos tenemos que analizar esto bien. ¿Te acuerdas que él está viviendo con Isaí? Y me imagino pues que lo tenían apartado, pues obviamente lo tenían apartado, pues lo mandan todo el día a cuidar las ovejas, como para no verlo, ¿cierto? Porque era extraño, lo tenían como extraño. Y ahorita vamos a ver por qué lo tenían como extraño. Pero mire lo que dice después, dice, y desconocido para los hijos de mi madre. Si está diciendo extraño yo para mis hermanos, no había necesidad de decir y desconocido para los hijos de mi madre, porque se supone que eran los mismos hijos. En otras palabras, ¿no será que la mujer tuvo un affair, tuvo una aventurilla, o el padre tuvo una aventurilla? ¿Sí? Y de esa aventurilla nació el rey David. Pues vamos a descubrirlo. Amén. Entonces, pero mira lo que dice más adelante. Salmo 69, 10, 12 dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además silicio por mi vestido. Pues imagine, el muchacho creció con dolor. Y yo creo que así ha pasado con muchas personas. Muchas personas, pues desafortunadamente han nacido de una relación así, ¿no? Pero sigamos acá. Dice, y vine a hacerles por proverbio. Y vine a hacerles por proverbio. O sea, le sacaban dichos a él. Dice, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. Acuérdense que en la puerta se sentaban los sacerdotes, o los jueces también para juzgar, ¿cierto? Entonces ellos juzgaban las pequeñas cosas en las puertas, ¿sí? Las puertas de la ciudad. Dice, y me saerían en sus canciones los bebedores. Entonces lo tenían a él como lo tenían continuamente en su boca. Imagine pues ese muchacho cómo pasó su niñez. Entonces, miremos lo que dice 1 Samuel 20:30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Entonces lo que le está diciendo es hijo de la perversa y rebelde. Hay unas traducciones como la Huneman y dice hijo de la vagabunda, de la muchacha vagabunda, dice así. Y creo que la K2 también le dice hijo de la traicionera, ¿sí? Entonces, mire cómo le está diciendo, dice, ¿acaso no sé yo que tú has elegido a Isaí para confusión tuya? O sea, confusión es vergüenza, ahorita lo vamos a ver. Y para confusión de la vergüenza de tu madre. O sea, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. O sea que lo que está diciendo aquí Saúl está diciendo, tú debes de ser el que va a heredar el reino. Tú tienes que parar con firmeza y tu reino, no puedes perder tu reino. Entonces envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir, ¿cierto? Le está diciendo eso. Entonces, en otras palabras, pues según la historia, Israel dice que la historia en Israel dice que la mamá de Jonatán
era la misma mamá del rey David, ¿cierto? Pero Saúl lo guardó y omitió porque ese era un pecado de ella y pues con Isaí por darle el trono a su hijo Jonatán. Por eso él se quedó calladito. Y pues Isaí, pues un hombre de Dios, pues él quiso ocultar eso también y por eso mandaba a su hijo por allá lejito, ¿cierto? Y pues desafortunadamente a él, al muchacho lo burlaban, le hacían oprobio, le hacían saerías y se burlaban, le hacían proverbios en contra de él. Entonces, pero mira que dice en 1 Samuel 16:20, dice lo siguiente, dice, y tomó Isaí un asno cargado de pan. Mire lo que le dice, un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Amén. Si nosotros vemos cuando Abraham se encontró con Melquisedec, le dio pan y vino, ¿cierto? Le dio pan y vino. Y el pan y el vino era una ofrenda de paz. Era una ofrenda de paz. Y nosotros lo que estamos viendo aquí es que Isaí le ofreció una ofrenda de paz. Le ofreció una ofrenda de paz al rey Saúl. Y así mismo nuestro Señor Jesucristo fue la ofrenda de paz para nosotros. Él fue el pan, su cuerpo fue el pan y su sangre el vino para dar una ofrenda de paz para reconciliar a Dios con nosotros. Entonces Samuel lo que está diciendo, yo voy a reconciliar esto que pasó, no hay problema. Y reconcilió en su corazón, hizo una ofrenda de paz. Amén. Entonces por eso los ancianos que estaban en las puertas se asustaron, ¿cierto? Porque cuando venía un profeta quería dictaminar juicio. Y también al dictaminar juicio también daba una palabra con base a lo que Dios le había dicho. Por eso se levantaron todos los profetas para decirle al pueblo, vea, ustedes están haciendo las cosas mal, vuelvan al camino, vuelvan al camino. Amén. Nosotros tenemos que volver al camino, mis hermanos. Entonces sigamos. Entonces la palabra confusión, como ya vimos, quiere decir avergonzar, burla, deshonra, ¿cierto? Y la palabra vergüenza quiere decir desnudez, indecencia, ¿cierto? El diccionario Chávez dice que es desnudez o áreas genitales de ambos sexos. Entonces hubo un pecado oculto, ¿cierto? Y 1 Samuel 20:17 dice, y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Sí? Este pasaje pues yo lo he escuchado muchas personas que son homosexuales y dicen, vean, ¿sí ve? ¿Por qué Jonatán le dice estas palabras a David? Es porque se amaban. Y mire que en 2 Samuel 1:26 también dice esto, dicen ellos, ¿no? Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Entonces la gente quiere justificar y desafortunadamente yo he escuchado dos personas que pues, cristianos y pues que tienen posiciones en iglesias, sí, pues cargos en iglesias y piensan lo mismo y no estaban claros. Sí, y pues nosotros tenemos que, cuando tenemos dudas, tenemos que ir a buscar la palabra de Dios para encontrar la respuesta, hermano. Nosotros no nos podemos quedar con esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a repetir lo que nos dicen y sabiendo que eso como que no es. O sea, si usted tiene duda de algo y no ve claridad, la palabra tiene la respuesta. No busque respuestas en libros. Porque los libros son pensamientos de hombres que cogen la palabra de Dios y la acomodan a lo que ellos creen. Amén. Entonces cogen la palabra y la acomodan. Porque no cogemos la palabra de Dios, lo que nosotros creemos, y lo acomodamos a la palabra de Dios. Y vemos que lo que pensamos no es. Entonces dice, esto no es. Y tomamos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, mira que aquí le está diciendo en 2 Samuel 1:16, dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Dice que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Pero por qué le dijo eso? Sí, angustia tengo por ti, hermano mío. Pues aquí la palabra hermano, pues vamos a ver qué dice aquí en la pantalla, te está mostrando. Y dice la palabra hermano que es, pues,
Hermano es un pariente, es el prójimo, es de la misma sangre. Aquí dice que es un hermano de la misma sangre. Entonces, esa misma palabra la podemos encontrar en Génesis 4:8. Y dice, y dijo Caín a su hermano Abel. Ahí le está diciendo, esa palabra hermano es la misma. Dije, Caín era hermano de Abel. Y cuando le dijo, salgamos al campo, y aconteció que estando ya en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea que la misma palabra que está hablando aquí, hermano, es la misma palabra que le está diciendo Jonatán a su medio hermano, ¿sí? Digámoslo así, a su medio hermano, el rey David, ¿sí? Entonces, por eso le está diciendo eso. Entonces, por esa razón y debido a una ley que les voy a leer, que es la que nosotros leímos la otra vez, en Deuteronomio 21, 16, 17, que leímos anteriormente, va a revelar ahorita lo siguiente. En el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces vemos que aquí el rey Saúl quería poner a su hijo Jonatán, el hijo de la amada, lo quería poner como primogénito, y el hijo de la aborrecida lo quería tener por allá lejos. Todo el mundo lo quiso esconder al pobre David, ¿cierto? Y quisieron pasar, el rey Saúl quiso pasar por encima de lo que decía la palabra de Dios, pero eso no se nos hace extraño porque unos capítulos anteriores a lo que leímos, pero mejor dicho, en 1 Samuel 15, vemos que él hizo las cosas que contrarias a lo que Dios le había mandado. Amén. Y vemos que después él fue y buscó una bruja, ¿cierto? Y buscó una bruja para que le hiciera cosas y le hablara y todo esto. Hizo cosas en contra de lo que Dios había dicho desde el principio. Y pues obviamente si incumple todas estas cosas, su corazón ya no estaba con Dios y quería desobedecer también la ley de Dios donde estaba diciendo esto, porque esto era ley. La ley era que el primero, el principio de su vigor iba a ser su primogénito, y él sabía que su primogénito era el rey David. Por eso él quería matarlo, por eso usted ve que siempre quiso matarlo, y David corrió y David tuvo la oportunidad de matarlo, pero no quiso, y Saúl lo quiso matar, y por eso él le decía que era el hijo de la vagabunda, hijo de la traicionera. ¿Sí? Le decía a Jonatán, porque Jonatán reconocía lo que decía la palabra de Dios. Él sabía que a él no le correspondía la primogenitura, él sabía que le correspondía a su hermano David, por eso él lo amaba. Él lo amaba porque él sabía, él amaba primero la ley de Dios, y ese amor a la ley de Dios daba el amor hacia su hermano. Entonces vemos que el rey Saúl le está diciendo que él era hijo de la perversa y rebelde. Y usted ve que a Jesucristo también le hicieron lo mismo. A Jesucristo también lo hicieron lo mismo. Jesucristo, acuerda cuando él estaba hablando en Juan 8, que él está hablando a los judíos, y él le dice, ustedes hacen lo que hace su padre. Y ellos le dijeron, creo que está en Juan 8:12 por ahí, y entonces le dice, 8:41 creo que es, y él le dice que la gente le contesta, sí, pero nosotros no somos hijos de la fornicación. Mira cómo le contestaron, nosotros no somos hijos de la fornicación, nosotros somos hijos de nuestro Padre Dios. Sí, entonces a Jesús también lo ofendieron, porque ellos pensaban que María se había acostado con otro, porque pues no creyeron lo del Espíritu Santo. ¿Sí? No creyeron lo del Espíritu Santo. Dijeron, no, este cuento de nosotros no nos lo tragamos. Y por eso le decían que era un hijo de la fornicación. Amén. Entonces, por eso nuestro Dios escondió el linaje de David. Por eso escogió la línea mesiánica, la escondió a través de toda la historia. Por eso vemos que Judá
tuvo relaciones con Tamar. ¿Se acuerda con Tamar? Creo que está en Génesis 37 y Tamar se disfrazó de prostituta para poder tomar descendencia porque le habían fallado con sus hijos. Y bueno, de esa relación nació Fares. ¿Se acuerda que usted lo ve en Mateo 1? Y de esa línea genealógica que está en Mateo 1 también está Ruth, la moabita, porque Moab había sido una maldición, los moabitas habían estado en una maldición, ¿cierto? Una maldición cuando las hijas de Lot se acostaron con ellos, que lo emborracharon y se acostaron, ¿se acuerda? Entonces una maldición que dice que hasta por la 10ª generación, ¿cierto? Y si usted, como lo estudiamos la otra vez, la 10ª generación termina en Ruth, ¿cierto? Entonces la gente no podía, ellos sabían, decían, no, pues si es el Hijo de Dios y Dios viene, porque hay una profecía que el Hijo de Dios venía, ellos decían, no puede venir por ahí, por eso Dios lo escondió a través de todas estas cosas. Amén, porque si el enemigo se da cuenta de dónde está el Hijo de Dios, va rápido y corta esa descendencia. Amén. Por eso Dios es más inteligente que toda esta gente, que todos. Dios es soberano, Dios es omnipotente, omnisapiente. Amén. Por eso nosotros no debemos juzgar lo que dice la palabra de Dios. Lo que nosotros debemos es estudiar la palabra de Dios y decir, ya entiendo. Amén. Pues entonces, yo sé que muchas personas también han nacido de relaciones extramatrimoniales y quizás está pasando afrenta, quizás tú has nacido de una relación. Dios sabe que tú debes saber que hay un Dios maravilloso y poderoso que así como trajo al unigénito Hijo de Dios a través de esta línea mesiánica, a través de todos los tiempos y trajo una bendición para el pueblo, así mismo usted es una bendición para el pueblo de Dios, una bendición para las personas que están alrededor suyo. Lo único que tiene es reconocer que esto es un primogénito a través de la sangre de Jesús, que a través de la simiente usted está entrando a la bendición de Abraham. Amén. Pues muchas bendiciones, ánimo, fortaleza. Sigamos hacia adelante con este estudio de la primogenitura. Es un poquito largo, pero si usted estudia todo eso, usted va a entender más la Biblia, como te lo he dicho. Para la próxima clase vamos a estudiar lo que es la congregación, de dónde viene la palabra congregación, de dónde nace la palabra iglesia, si realmente que es en Hechos 2 o desde cuándo. Y luego vamos a ver, ya para terminar, lo que es Israel. Amén, con base a la primogenitura. Pues entonces, muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo capítulo de este estudio sobre la redención del primogénito. Bendiciones, que estén bien.